Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches, ¿qué tal, doctor? Buenas noches. Mil Bueno, disculpas por la demora. no, qué ocurrencia. Estamos justo iniciando Hola, la, buenas la noches. sesión. Buenas noches, ¿qué tal, doctor? Buenas noches. Mil Bueno, disculpas por la demora. vamos a iniciar la sesión. Pues estamos en simultáneo por Facebook Live, ¿no? En el marco de lo que es educación médica continua, la Sociedad Peruana de Cancerología hoy tiene un destacados invitados, ¿no? En el área de PET-SCAN-CT, ¿no? Y medicina nuclear, ¿no? Quienes van a desarrollar la sesión académica de hoy, titulada, ¿no? Medicina nuclear en cáncer. La doctora Tatiana Vidaurre ha tenido por motivos de fuerza mayor, no ha podido unirse a la sesión, pero les hace llegar su agradecimiento tanto a ustedes como a nuestro público asistente. Dejo en la moderación a la doctora Patricia Saavedra. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias, doctor Casavilca. Muy buenas noches a todos ponentes y que nos están escuchando el día de hoy. Para la Sociedad Peruana de Medicina Nuclear, eh, es muy importante esta reunión académica con la Sociedad Peruana de Cancerología. La medicina nuclear es una especialidad médica cuyo principio fundamental es la administración de sustancias radioactivas que se van a localizar selectivamente en tejidos u órganos con predilección por la molécula inyectada y que desde allí va a emitir energía que es detectada por los equipos o escáneres nucleares. Las aplicaciones clínicas de los radiofármacos abarcan prácticamente a todas las especialidades médicas, pero es en el área de oncología donde tiene su principal desarrollo. Y al día de hoy, como bien ha comentado el doctor Casavilca, nos vamos a enfocar en una de las técnicas de la especialidad que ha tenido mayor desarrollo en los últimos años, y es la tomografía por emisión de positrones en imágenes híbridas con la tomografía computarizada, también conocida como PET-CT. Desde su implementación a fines de la década del 90, la PET-CT ha experimentado un crecimiento exponencial, y un crecimiento exponencial principalmente en el área oncológica, donde ha demostrado gran utilidad al evaluar la actividad biológica de las células neoplásicas, más allá de sus características morfológicas, lo que nos va a permitir anticipar la respuesta metabólica, confiriéndole un gran desempeño, permitiendo además el diagnóstico en estadios tempranos, la estadificación y principalmente se ha demostrado su utilidad clínica en la evaluación de la respuesta a la terapia y en la evaluación de recurrencia de la enfermedad. Es por esto que la PET-CT como técnica híbrida se ha convertido en la nueva frontera en el diagnóstico por imágenes del paciente oncológico, al evaluar simultáneamente los cambios anatómicos y metabólicos de los procesos neoplásicos. Y esta noche hemos invitado a 3 destacados médicos nucleares peruanos, quienes nos compartirán sus conocimientos sobre el empleo de esta técnica en diferentes patologías oncológicas que tienen alta incidencia en nuestro país. Vamos a empezar las ponencias y voy a presentar en primer lugar al doctor Patrick Pilkington Wall, médico nuclear, quien desarrolló la especialidad en España. Tiene un fellowship en PET-CT oncológica por la Universidad de Zúrich. Ha laborado durante 16 años en el Hospital MD Anderson de Madrid y en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Y en la actualidad se desempeña como jefe médico del servicio de PET-CT de la Clínica Delgado. Y él nos va a presentar el tema actualización en el uso del PET-CT en el manejo del cáncer de mama ductal invasivo. Doctor Pilkington, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la gentil presentación, doctora Saavedra, y muchas gracias al comité organizador por la invitación para participar en este seminario. Si me permiten compartir pantalla. Sí, ya puede compartir, doctor. Sí, confírmenme que se ve.
Sí, está muy bien. Perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno, el tema que he escogido para presentarles el día de hoy, en la ocasión de este seminario que lleva como título Medicina Nuclear en el Cáncer, es el uso actualizado del PET-CT en el cáncer de mama ductal invasivo. Esta idea nace por mi reciente participación en la elaboración de una guía internacional conjunta entre distintas sociedades médicas internacionales, como son las sociedades de medicina nuclear americanas y europeas, sociedades oncológicas como la ESMO, la de radioterapia como ESTRO y sociedades de cirugía. Perdón. Este documento que hemos elaborado va a ser publicado a lo largo del año y esta presentación la estoy basando en los puntos más importantes en los que se ha llegado a consenso en esta guía. Esta es la estructura que voy a seguir en la presentación. Empezaré hablando unas generalidades sobre el cáncer de mama, seguido sobre la utilidad del PET-CT en los estadios tempranos del cáncer de mama, luego en los estadios avanzados y finalmente en el cáncer de mama metastásico. Entonces comencemos. El cáncer de mama es el cáncer más común diagnosticado en mujeres a nivel mundial. Según Globocan, en el 2020, el cáncer de mama fue el de mayor incidencia a nivel mundial, con aproximadamente 2,3 millones de nuevos casos, lo que corresponde aproximadamente al 12% de todos los tipos de cáncer. Y fue la quinta causa de muerte por cáncer. En el Perú la situación es más o menos similar. En la población general, el cáncer de mama fue el segundo cáncer más incidente, solamente precedido por el cáncer de próstata, pero sí que fue el primero en mujeres, y además fue la séptima causa de muerte por cáncer. Por lo que claramente estamos en una enfermedad que genera un problema sanitario, ¿no? Con respecto a la histología que presenta el cáncer de mama, como bien saben, la mayoría de ellos es el carcinoma ductal invasivo, se presenta en aproximadamente el 75-80% de casos, dependiendo de la literatura consultada, y este tipo de cáncer también es conocido como el de tipo no especial, y va a ser el motivo central de esta charla. El segundo más común es obviamente el lobular invasivo, con 10-15%, y el resto del 5% son los que son los considerados como tipo especial, ¿no? Debido a sus características distintivas, a su comportamiento celular y el comportamiento molecular particular, ¿no? Como son las histologías de medular, neuroendocrino, mucinoso, tumular, apocrino, entre otros. Para el cáncer de mama existen distintas opciones de tratamiento disponibles, como la cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapias dirigidas, terapias endocrinas, inmunoterapia, entre otras. Estos tratamientos se adaptan según las características biológicas y histológicas del tumor, pero también en el estadio de la enfermedad. Por eso una correcta estadificación inicial, no solamente la correcta estadificación, sino una correcta valoración de la respuesta que está teniendo el tumor al tratamiento, una correcta localización y determinación de la extensión de la enfermedad recurrente son sumamente importantes para poder elegir y planear el mejor tratamiento que se le puede ofrecer a los pacientes en las distintas fases de su enfermedad. En este sentido, en los últimos años, el PET con FDG lleva desempeñando un rol cada vez más protagónico en el manejo de estos pacientes con cáncer de mama. Sobre todo, obviamente, en el carcinoma ductal invasivo, que hay este mayor bloque de evidencia disponible, ¿no? Principalmente por su mayor incidencia. Esta precisión diagnóstica es en gran parte a su detección de enfermedad ganglionar extraaxilar y metástasis a distancia. Como podemos ver, la sensibilidad, especificidad, valores predictivos, razones de probabilidad son bastante buenos cuando lo comparamos con las otras técnicas de imagen convencionalmente utilizadas para estadificar al paciente, ¿no? Entonces, comencemos a ver cuál es la utilidad del PET en el cáncer de mama ductal invasivo. Hablaremos, como dijimos, primero de los estadios tempranos. Comencemos diciendo qué es lo que dicen las guías de práctica clínica sobre el uso del PET en este escenario. Sin entrar mucho en detalle, en la actualidad las guías de práctica clínica, como son la de ESMO, NCCN, ASCO o la AJCC en su 8ª edición, recomiendan el uso del PET como una herramienta complementaria, únicamente cuando las imágenes convencionalmente utilizadas para completar la estadificación dan resultados no concluyentes. También dicen que puede ser utilizada como una técnica de imagen de primera línea, reemplazando a las técnicas de imagen convencional cuando estamos en pacientes de alto riesgo, que son ese grupito que vemos aquí en la cajita de abajo a la derecha. Por otro lado, en el cáncer de mama avanzado y metastásico, que veremos más adelante, pues la utilidad del PET está bastante más establecida.
Esta tabla es un resumen de los estudios más relevantes que se consideraron en esta guía, más importantes, de mayor peso, ya sea por su metodología, el diseño que tuvieron, el número de pacientes que incluyeron, que han analizado el porcentaje de cambio en el estadio de los pacientes con cáncer de mama tras realizar la estadificación con el PET-CT, en comparación con las técnicas que comúnmente se utilizan para ese fin, como son la mamografía ósea, las radiografías de tórax o el TAC de tórax, la eco de hígado o el TAC de abdomen. Como podemos ver, bueno, y en general en los estadios iniciales, la posibilidad de afectación ganglionar, ya sea axilar, extraaxilar o a distancia, es bastante baja. Por lo que el papel del PET realmente está confinado a las situaciones referidas anteriormente en las guías de práctica clínica, ¿no? Los de alto riesgo o cuando otras técnicas de imagen no dan resultados concluyentes. Sin embargo, esta probabilidad de afectación a distancia va a ir aumentando mientras que vamos aumentando en el estadio del paciente. Tanto es así que en los estadios 2 y 2B, como podemos ver en esta tabla, vemos que el uso del PET genera impactos que son significativos en el cambio de manejo del paciente, ¿no? Por ejemplo, en este estudio retrospectivo multicéntrico, que incluyó a 195 pacientes entre los estadios 2A y 3C, demostró que en la estadificación inicial, el PET-TC cambió el estadio en el 24% de pacientes que estaban con un estadio 2A. Mientras que en el estadio 2B, el cambio en el estadio fue de 13% por localización de enfermedad ganglionar extraaxilar y de 39% por localización de enfermedad a distancia. Además, estos mismos autores realizaron un estudio de costo-efectividad y de exposición a la radiación del PET-TC versus las otras técnicas de imagen. Con esto, los autores concluyeron que debido a la superior tasa de detección, un costo comparable, una menor dosis de radiación y su gran conveniencia, el PET debería ser considerado como una alternativa a las técnicas de imagen comúnmente utilizadas para estadificar a los pacientes, por lo menos a partir del estadio 2B. En este otro estudio, también prospectivo, en 142 pacientes, se encontró que el PET-TC cambió el estadio del 36% de pacientes en estadios 2A y 2B. El 8% de estos pacientes pasaron del estadio 2 al estadio 4, y también hubieron 16% que bajaron su estadio, incluyendo 3% que pasaron de un estadio 4 a un estadio 2 o 3. O sea que podemos ver que también existe una tasa de falsos positivos de los estudios convencionalmente utilizados para el diagnóstico. Algunos beneficios adicionales del uso del PET son, por ejemplo, como mencionamos, la menor tasa de falsos positivos. No solamente el estudio anterior, sino este otro estudio, un estudio multicéntrico publicado en el 2020, estudió al PET-TC y detectó que disminuyó la tasa de falsos positivos en un 50% cuando se comparó con las técnicas de imagen convencionales. Por lo tanto, disminuye la necesidad de realizar procedimientos o imágenes adicionales, previniendo el retraso en el inicio del tratamiento de una manera costo efectiva. También el PET tiene un valor añadido en la valoración de las regiones ganglionares que no son fácilmente accesibles por la ecografía, como son el territorio de la mamaria interna o el mediastino, por ejemplo. En este sentido, un estudio confirmó que el PET aporta información útil en el 13% de pacientes con estadios clínicos 2B y 3A, pero un 3A precoz, debido a una detección de ganglios extraaxilares en un 6,5% y de metástasis a distancia en el 9% de pacientes. Además, estas dos recientes publicaciones, una es una guía de buenas prácticas clínicas y el otro es un metaanálisis publicado en el 2020 y en el 2021 respectivamente, que hablan sobre el correcto manejo clínico de estos pacientes, concluyeron que el PET-TC con FDG debería ser recomendado para la estadificación inicial de pacientes con estadio mayor o igual de 2B para la detección de metástasis a distancia. Ahora paso a presentarles algunos casos clínicos para resaltar los puntos que acabamos de tocar. Por ejemplo, este es el caso de una paciente con un carcinoma ductal invasivo de aproximadamente 5 centímetros en la mama izquierda. Al examen se palpó un ganglio linfático axilar ipsilateral móvil
por lo que se tenía un TNM clínico T3N1M0, que es un estadio 3A. En el estudio PET-TC se observó una alta captación del radiotrazador en el tumor primario, se observó el compromiso ganglionar ipsilateral, pero además se observaron metástasis óseas en el esternón y también hepática. La nueva clasificación TNM fue un T3N1M1, o sea, un estadio 4, y el tratamiento obviamente se adaptó a la nueva estadificación. En este otro caso vemos un PET postquirúrgico en una paciente que inicialmente fue considerada como un estadio 1, era un T1N0M0 por las técnicas de imagen convencionales para la estadificación. A la paciente la trataron quirúrgicamente con una cirugía conservadora de la mama derecha, una biopsia selectiva de ganglio centinela, que fue negativo, y en la histología resultó siendo un carcinoma ductal invasivo triple negativo. Entonces, al ser triple negativo se considera de alto riesgo y se realiza un PET. En el PET podemos ver la clara afectación en el territorio de la mamaria interna, en el hígado y en el pulmón. La paciente fue reclasificada como un estadio 4 y obviamente también se inició el tratamiento correspondiente para ese estadio. Este es el caso de una paciente de 29 años con un cáncer de mama en un estadio 2A, que fue reclasificada como estadio 4 tras realizar un PET. Acá podemos ver el tumor primario en la mama, sin embargo se ven otras lesiones que no se conocían en el hígado y en el hueso, las cuales fueron confirmadas como metástasis tras la biopsia. Este último caso es el de una paciente de 32 años con cáncer de mama, estadio 2B, que fue reclasificada como estadio 4 tras realizarle el PET nuevamente. En las imágenes podemos ver el tumor primario en la mama izquierda. También podemos ver la presencia de ganglios axilares en el mismo lado, que eran todos conocidos. Sin embargo, se puede ver también la presencia de dos lesiones óseas, que no tenían traducción morfológica. Una en el esternón y otra en el sacro. Se realizó la biopsia de la lesión en el esternón y se confirmó la presencia de metástasis ósea por cáncer de mama. Entonces, tras lo dicho, creo que podemos sacar las primeras conclusiones para el uso del PET en el cáncer de mama en estadios tempranos, que serían las siguientes. El PET con FDG puede ser recomendado para completar la estadificación inicial de los pacientes en estadio 2B en adelante, en los estadios tempranos. Y el PTC con FDG se puede recomendar en lugar de y no en combinación con las técnicas de imagen comúnmente utilizadas para descartar metástasis a distancias, como ya hemos mencionado, la gamografía ósea, la radiografía de tórax, TC de tórax, ecohepática, ecoabdomen, porque resulta siendo costo efectiva y le ahorra tiempo al paciente, además de evitarle esos posibles falsos positivos con pruebas adicionales. Pasemos ahora a hablar del papel del PET en los estadios del cáncer de mama localmente avanzado. En este escenario el papel del PET está mucho más establecido, como ya hemos mencionado. Ya ha sido demostrado sistemáticamente ser muy efectivo para la estadificación de estos pacientes por su capacidad de detección de enfermedad a distancia. Por eso está incluido en las guías de práctica clínica de la ESMO, también está incluida en las prácticas clínicas de la NCCN, y el NCCN está un poco más en línea con lo que acabamos de contar, ¿no? Está un poco más al día con evidencia científica actualizada porque reconoce la utilidad del PET con FDG desde los estadios tempranos del 2B y en pacientes de alto riesgo. Sin embargo, no enfatiza más su uso en los estadios más avanzados como sí lo hace la ESMO. También la NCCN considera que si se encuentran metástasis óseas en el PET-CT, claramente visibles en la parte metabólica y en la imagen morfológica, se puede obviar el uso de la gamografía ósea y del PET-TC con fluoruro sódico. El fluoruro sódico es una molécula que usamos en el PET, que vendría a ser casi como una gamografía ósea, pero de mucho mejor calidad, ¿no? Además, considera que el PET puede hacerse al mismo tiempo que el TAC, o sea, en un PET-CT, además de ser útil en situaciones de hallazgos dudosos y sospechosos, con otras técnicas de imagen, pero sobre todo porque puede detectar enfermedad nodal regional y metástasis a distancia que no se habían sospechado ni detectado con las otras técnicas de imagen. Y sobre eso vamos a entrar un poquito más en detalle.
Aquí les pongo de nuevo esta misma tabla, pero ahora para mostrarles un poquito los porcentajes de cambio en los estadios, en el cambio de estadio cuando estamos en estadios más avanzados de la enfermedad. Es muy importante saber que en este grupo de pacientes obviamente tienen una mayor prevalencia de afectación a distancia y ganglionar. Por lo tanto, la utilidad del PET en este escenario no está solo en su capacidad de detectar la enfermedad, sino también en su capacidad de descartarla, ya que tiene un alto valor predictivo negativo, sobre todo para la enfermedad ganglionar extraaxilar. Como podemos ver, los cambios en el estadio oscilan aproximadamente entre el 17 y casi el 60%, dependiendo del estadio y del estudio consultado. Definitivamente los cambios son un porcentaje muy significativo de pacientes, con una media de entre 35 y 39. Y de estos casos, pues casi la mitad es por detección de enfermedad ganglionar extraaxilar y la otra mitad por enfermedad a distancia. Ahora también les presento algunos casitos. Por ejemplo, tenemos esta mujer de 60 años con un diagnóstico de un carcinoma ductal invasivo en la mama derecha. Era un triple negativo de un poquito más de 35 centímetros con afectación ganglionar axilar. Inicialmente fue considerado un estadio 3A. Se realiza el PET para completar la estadificación, ya que era un triple negativo, y se puede ver que además de la lesión primaria en la mama derecha y el conglomerado ganglionar axilar en el nivel 1, se observan otros dos ganglios, uno más profundo en la axila y otro supraclavicular. Tras el PET, la paciente fue clasificada como un T2N3M0, que es un estadio 3C. Este otro caso es el de una mujer de 76 años, tratada quirúrgicamente por un carcinoma ductal invasivo de la mama izquierda con receptores hormonales positivos, HER2 negativo. Se le realizó una tumorectomía con una biopsia selectiva de ganglio centinela, seguido de una disección ganglionar axilar debido a que el ganglio centinela salió positivo. Se sacaron 18 ganglios, 8 de los cuales estaban infiltrados y la histología reportó rotura de la cápsula. Se realizó el PET después de 2 meses de la cirugía para evitar los falsos positivos por los cambios postquirúrgicos, pero previo al inicio del tratamiento adyuvante. Inicialmente el plan de tratamiento era darle quimioterapia seguido de radioterapia y tratamiento hormonal adyuvante. Sin embargo, el PET mostró un leve incremento difuso de actividad en la axila izquierda, que probablemente podría ser atribuido a cambios inflamatorios postquirúrgicos, pero teniendo una linfadenectomía con ganglios de cápsula rota no se puede descartar que haya una diseminación tumoral por ahí, ¿no? Sin embargo, el PET también encontró además adenopatías sospechosas de secundarismo en la región infraclavicular izquierda, así como en el territorio de la mamaria interna izquierda. No se observaron otros focos a distancia. Entonces la paciente fue reclasificada como un N3, pasando a un estadio 3C, y el tratamiento fue adaptado según el nuevo estadio de la paciente, ¿no? Este último caso es una mujer de 79 años con un carcinoma ductal infiltrante de la mama izquierda, un grado 3, receptores hormonales negativos, un HER2 positivo. Se solicitó un estudio PET para completar la estadificación previo al inicio de la quimioterapia neoadyuvante y bloqueo anti-HER2. El PET muestra 3 focos con intensa actividad, uno en el tumor primario, como vemos acá arriba, otro en la adenopatía en el nivel 1 de Berg, pero un tercero en el pulmón. Como esto cambiaba bastante el estadio del paciente, se tuvo que biopsiar. Tras la biopsia se confirmó que era una metástasis del cáncer de mama, cambiando el estadio y por lo tanto el manejo de la paciente. Entonces, es por estos casos que el PET está incluido como una herramienta para la estadificación de este grupo de pacientes, ¿no? Pero ahora hablemos sobre otras situaciones en las que hay evidencia para su uso, pero que aún no aparecen claramente en las guías de práctica clínica. Por ejemplo, en la planificación de tratamiento. Como ya hemos mencionado al principio, la correcta detección de la extensión de la enfermedad es sumamente importante para poder darle el mejor tratamiento y que la paciente tenga el mejor pronóstico. Además es útil para determinar si se va a poder realizar radioterapia y en caso de realizarla, para definir los volúmenes y áreas que se van a irradiar. Por ejemplo, un estudio prospectivo que valoró la utilidad del PET-TC previo al tratamiento y su impacto en la radioterapia en pacientes con cáncer de mama localmente avanzado, encontró que el PET-TC detectó 20%
de metástasis, 20% más de metástasis a distancia, con lo cual se desestima en la práctica totalidad de casos el uso de radioterapia. Y también detectó enfermedad nodal, que estaba fuera del campo convencional de la radioterapia, y los cuales no habían sido visualizados por otras técnicas de imagen. Lo cual llevó a una modificación de los planes de tratamiento, ya sea modificando el campo de radioterapia o desestimando el uso de esta. En otros estudios, el uso del PET cambió la planificación regional de la radioterapia en pacientes con afectación ganglionar en aproximadamente 20% de casos, y en otros estudios se ha demostrado que el PET mejoró la realización de la radioterapia sobre los ganglios afectados en el territorio de la mamaria interna, permitiendo el uso de una radioterapia conformacional en 3D y una escalación de dosis. Otro punto importante es el potencial papel del PET en la valoración de la respuesta al tratamiento. Se sabe que los cambios metabólicos tras el tratamiento habitualmente predicen respuesta al tratamiento mejor y antes que los cambios anatómicos. Muchos ensayos clínicos han demostrado que es posible distinguir de forma precoz entre los tumores que van a responder y los que no. Y esto nos lleva, tiene un gran potencial para realizar una adaptación personalizada al tratamiento, más o menos como lo que se está haciendo actualmente con los linfomas. Aquí, por ejemplo, tenemos, aquí abajo les presento dos casitos. Este es un tumor primario de mama con una gran actividad metabólica, un PET realizado de forma precoz durante el tratamiento neoadyuvante. A los 2 ciclos, más o menos, se ve una respuesta completa de la lesión, y se ve como al final del tratamiento persiste esta respuesta completa. Mientras que cuando la actividad metabólica a la mitad del tratamiento no disminuye, este es otro caso, al final del tratamiento la lesión prácticamente no cambia. Entonces, en el tema del potencial para la adaptación personalizada al tratamiento, ya si después de 2 ciclos no vemos respuesta y el PET nos puede predecir con gran certeza de que al final va a seguir igual, ya se podría plantear el cambio de tratamiento pronto y evitar los efectos tóxicos. Obviamente esto todavía está pendiente de los resultados de estudios de fase 3, pero es bastante prometedor los resultados preliminares. Por ejemplo, todos estos estadios clínicos en distintas fases han demostrado el potencial del PET para la valoración de respuesta precoz al tratamiento neoadyuvante. En este sentido, se ha encontrado que hay una fuerte correlación entre la disminución de la actividad metabólica tras unos pocos ciclos de neoadyuvancia, como he mencionado, y la respuesta patológica al final del tratamiento. Entonces, incluso se relaciona con la anatomía patológica. También se ha encontrado que la respuesta metabólica completa obtenida en un PET pronto tras el inicio del tratamiento, generalmente entre los 2 y 4 primeros ciclos, parece tener un mayor valor predictivo para una supervivencia a largo plazo que un PET realizado más tarde, como al final del tratamiento, o tras 6 u 8 ciclos. Entonces también es una herramienta predictiva, que resulta bastante útil. Aquí en este diagrama en cascada podemos ver en la mano izquierda los resultados de la corte 1 de uno de estos estudios, y en la mano derecha los resultados de la corte 2. Este ensayo clínico estaba comparando el uso de 2 distintos tratamientos en un mismo grupo de pacientes con cáncer de mama, y a la vez utilizó el PET. Arriba tenemos los resultados de la valoración metabólica tras 1 semana de tratamiento, y abajo tras 8 semanas. Y podemos ver cómo la disminución del Sufmax en el punto de corte de este estudio del 25% se correlaciona bastante con la respuesta patológica en la mayoría de los casos. Un par de casitos clínicos, haciendo énfasis sobre lo dicho. Aquí arriba tenemos un paciente con cáncer de mama ductal invasivo, estadio 3. Podemos ver 3A, podemos ver la tumoración primaria y la adenopatía axilar. Este es el PET realizado a la mitad del tratamiento. Podemos ver cómo la actividad metabólica del tumor primario ha disminuido, bajó de un SUV de 11 a un SUV de 5,9, con lo que parecía que el tumor sí estaba respondiendo. Sin embargo, el ganglio axilar no respondió. Tenía un SUV de 16 en la imagen de estadificación, y un Sufmax de 13 a mitad de tratamiento, con lo cual no cumplía el criterio de esta disminución significativa de la actividad metabólica, y se consideró como un no respondedor.
Se realizó una cirugía tras finalizar todo el tratamiento y la anatomía patológica mostró obviamente persistencia de carcinoma invasivo. Entonces el PET en ese sentido fue predictivo del comportamiento del tumor al final del tratamiento. Este paciente es una paciente con un cáncer de mama ductal invasivo, triple negativo, clínicamente era un T4N1M0. Se realiza también un PET basal y tras 2 ciclos de tratamiento. El tumor primario tenía una actividad metabólica de 23, este es un corte axial, este es un corte coronal de la misma lesión, y podemos ver cómo perdón, esta es la afectación ganglionar, si no me equivoco. Podemos ver cómo el tumor primario ha disminuido significativamente su metabolismo de 23 a 37 y el del ganglio también. Entonces se consideró como un paciente respondedor. Y tras la cirugía al final del tratamiento, la anatomía patológica se dio como una respuesta completa. Con todo lo dicho sobre el papel del PET-TC en el cáncer de mama localmente avanzado, creo que podemos concluir lo siguiente, ¿no? Obviamente está indicado para completar la estadificación de los pacientes con cáncer de mama localmente avanzado, eso es estadios 3A hasta el 3C. Además, el PET-TC se puede recomendar en lugar de, y no además de, otras imágenes convencionales, como ya hemos mencionado, ahorrando tiempo y siendo más costo efectivos. También está recomendado para mejorar la planificación de radioterapia y puede ser utilizado para valorar la respuesta precoz al tratamiento, aunque para este último punto, como ya mencioné, todavía estamos a la espera de los resultados de varios estudios en fase 3. Finalmente, y esto lo paso un poquito más rápido en aras de no pasarme demasiado con el tiempo, que ya sé que me he pasado un poco. Como hemos estado viendo, el PET-TC tiene una gran precisión diagnóstica para detectar enfermedad metastásica. Pero además continúa teniendo un papel importantísimo en el manejo de este grupo de pacientes con cáncer de mama metastásico. En este escenario, el papel del PET viene por su gran precisión diagnóstica para detectar recurrencias. Por ejemplo, cuando se quiere detectar recurrencias a nivel local, cuando se quiere diferenciar los cambios fibróticos post-tratamiento del tejido tumoral viable, también en el contexto de la elevación de marcadores tumorales, también es útil para confirmar enfermedad oligometastásica, y también tiene un importante rol en la guía para el lugar de la biopsia en una variedad de órganos. En la detección de recurrencias se ha encontrado que recurrencias locorregionales, es decir, para diferenciar cambios fibróticos post-tratamiento del tejido tumoral viable, el PET puede llegar a impactar en el manejo clínico en hasta casi un 70% de los pacientes. Este estudio prospectivo en pacientes con cáncer de mama con sospecha de recurrencia comparó al PET con el TC tóraco-abdominal con contraste y la gamografía ósea para la detección de recurrencias. Podemos ver que el área bajo la curva para el PET es casi del 100%, mientras que para el TAC tóraco-abdominal es del 0,84%, y del TAC tóraco-abdominal más la gamografía ósea es de 0,86%. Con lo cual creo que esto, y más evidencia publicada, demuestra que se puede sustituir las técnicas de imagen convencionales por el PET, por lo menos para la detección de enfermedad ósea. Por ejemplo, acá vemos este caso, cómo el PET se puede complementar súper bien para las metástasis óseas. Como sabemos, las metástasis óseas del cáncer de mama a veces pueden ser osteoblásticas o más líticas, pero incluso el PET tiene la capacidad de detectar enfermedad intramedular, ¿no? Que todavía no ha dado suficientes cambios como para ser detectada ni por la gamografía ósea ni las imágenes morfológicas, ¿no? Acá podemos ver un cuerpo vertebral con un incremento de actividad focal que no tiene correlación con una lesión en imagen morfológica, sin embargo era una metástasis. Acá podemos ver que una lesión esclerótica que no tiene actividad metabólica, pero es fácilmente caracterizable por el TAC. Sin embargo, en el lado contralateral también tiene una metástasis que no se ve en el TAC, pero sí se ve en el PET. Entonces, por eso lo potente de esta técnica, ¿no? La valoración metabólica y la valoración morfológica en una sola técnica. Y aquí, nuevamente, una lesión mixta en la que los componentes más líticos tienen actividad
y mientras los escleróticos tienen un poco de menos por acá adelante, ¿no? Bueno, en el contexto de la elevación de marcadores tumorales, también se ha demostrado que el PET-TC puede ser complementario a las técnicas de imagen que se utilizan, sobre todo cuando tienen resultados no concluyentes, y se ha encontrado que su inclusión en el algoritmo diagnóstico cambia el manejo clínico entre el 40 y 50% de los pacientes. Por eso la importancia de incluirlo. Y también, y finalmente, también tiene una gran precisión diagnóstica para detectar pequeñas lesiones que luego podemos ir a confirmarlas por biopsia, ¿no? Como es este caso de un paciente con un cáncer de mama, con elevador de marcadores tumorales, y que se detectó un ganglio en el nivel 4 cervical. Obviamente se biopsió y dio resultado positivo para metástasis por cáncer de mama. Pero esto no se limita solamente a los cánceres de mama metastásico. También hay algunos estudios que han visto que en pacientes con cáncer de mama en estadios iniciales, que presentan síntomas sospechosos de esta relación con metástasis a distancia, el PET tiene una gran precisión diagnóstica para la detección de recurrencias, con lo que también podría ser una herramienta que se utilice en estos casos cuando el resto de las técnicas utilizadas den resultados no concluyentes o sean negativos. Con eso concluimos y finalizo mi presentación, que en el cáncer de mama metastásico está indicado para la detección de recurrencias y para determinar la extensión, cuando otras técnicas de imagen convencionales han dado resultados no concluyentes. También está recomendado en pacientes con signos y síntomas sugestivos de recurrencia, aquellos con elevación de marcadores tumorales, para guiar el sitio de la biopsia y para mejorar la planificación de la radioterapia. Y además el PET puede sustituir al TC y a la mamografía ósea para la evaluación de las lesiones óseas. Y este último punto, que no lo incluí porque sabía que me iba a pasar de tiempo, que también puede tener un papel en la monitorización de respuesta al tratamiento, pero al igual que en el punto anterior, también estamos a la espera de resultados de ensayos clínicos fase 3 para poder incorporarlo en las guías. Con esto les agradezco muchísimo por la atención prestada. Lo siento mucho por haberme pasado un poco de tiempo, pero creo que ameritaba decir las cosillas que he dicho para darle al PET el papel que amerita en el manejo de este grupo de pacientes. Muchas gracias y quedo abierto a cualquier pregunta. Muchas gracias, doctor Pilkington. Interesante revisión la que nos ha presentado el día de hoy. Nosotros teníamos pactada la ronda de preguntas al final de las ponencias y en aras del tiempo vamos a continuar. Al final tenemos tiempo para poder aclarar las preguntas de todos los participantes. Podrían ir escribiéndolas al chat para poder registrarlas. Y a continuación voy, por favor, doctor, si nos permite la pantalla. Eso. Muchas gracias. A ustedes. A continuación voy a dar el pase al doctor Javier Palomino Rodríguez. Él es médico especialista en medicina nuclear e imagen molecular y en terapias metabólicas. El doctor cuenta con un fellowship en PET-CT en el Instituto Nacional de Cancerología de México y uno de PSMA en el Hospital Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos. Es experto en terapias metabólicas con lutecio, con capacitaciones en México, Colombia y Chile, y en la actualidad es jefe del servicio de PET-CT del Centro Avanzado de Medicina Nuclear CAMSA. Y el doctor nos va a presentar el tema evaluación con PET-CT de la respuesta a la terapia inmunológica en pacientes con cáncer de pulmón. Bienvenido, doctor Palomino. Muchas gracias, doctora. Muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación y vamos a comenzar. A ver, si puedo compartir. Sí puedo. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor, sí se ve. Perfecto, listo. Entonces, el tema que se va a tratar a continuación va a ser, como ya lo mencionó la doctora, la evaluación que hace el PET en la respuesta a terapia inmunológica. Lo hice de manera general, no tan enfocada en cáncer de pulmón, ya que la terapia inmunológica pues abarca varios tipos o grupos de cáncer, ¿no? A ver, vamos a comenzar. Pues lo primero es una pequeña revisión de los actores de este tipo en este tipo de terapias, ¿no? Primero, pues el FDG, como ya sabemos, es vía endovenosa y entra a través de los receptores o transportadores GLUT de todas las células
que se encuentran principalmente a mayor predominancia en las células tumorales, y los cuales una vez que entra, pues van a ser fosforiladas a través de la exoquinasa y conlleva un atrapamiento metabólico, ya que no va a poder seguir las otras rutas que la glucosa normal haría, ¿no? Y tampoco no va a poder regresar en el caso de las células tumorales. Luego, nuestro siguiente vista es respecto a cómo se ve un estudio PET normal, que es muy necesario conocer. Las captaciones que vemos acá, pues son las fisiológicas, gran cantidad metabólica a nivel del cerebro, básicamente la corteza, el corazón, que puede como no captar, dependiendo en qué fase esté, los riñones y la vejiga que por ahí secreta, puede haber también algo de captación a nivel de las asas intestinales. Lo que vemos acá es una captación fisiológica debido a que el paciente estuvo hablando post inyección de radiofármaco, y ya en esta imagen de la derecha de su pantalla pues vemos la captación patológica de los grandes que hay a nivel del intestino. El siguiente es conocer a los que actúan, por ejemplo, la célula tumoral. Tenemos del sistema inmunológico, las presentadoras de antígeno, que son a través de ese tipo de terapia biológica actuar, ¿no? Sea a través de, ¿no?, activando a las células T o a través de los fármacos tipo nivolumab o pembrolizumab, ¿no? En diferentes, ya sean PDL1 o PDL1. Entonces, lo que es este tipo de terapia biológica es básicamente potenciar nuestro sistema inmunológico para atacarlo al tumor. Bien, entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, pues, es cómo vamos a medir ese tipo de respuestas, ¿no? Nosotros ya conocemos la evaluación estándar que se hace o que realizan para ver la respuesta, que es a través de RECIST 1.1, en los cuales tenemos 4 patrones claros de respuesta completa, respuesta parcial, enfermedad estable y enfermedad progresiva. Bien, entonces, pero ¿qué pasa? Que con este tipo de terapias biológicas no se obtienen siempre ese tipo de respuestas, ya que suelen causar confusión algunas de otras imágenes que pueden hay nuevos tipos de nuevas versiones de este REST.1, el REST relacionado también, es algo parecido básicamente. Esos son criterios morfológicos y también los criterios después del PET, ¿no? Como el CIS o PECRIT o PERSIN, ¿no? Son varios, cada uno tiene obviamente sus criterios para evaluar cada tipo de respuesta, esos patrones de respuesta, pero nos vamos a enfocar básicamente en líneas generales, ya que la gran mayoría de estos pues son básicamente en ensayos clínicos, ¿no? Lo que se sigue haciendo en la práctica clínica diaria pues es el RECIST 1.1, ¿no? Pero es necesario conocerlo porque nos pueden ayudar en algunas ocasiones, nos puede servir mucho. Y siempre es necesario pues tener todo conlleva a que tenemos que analizar los casos en función a la clínica del paciente, a la historia natural del cáncer, al tipo de terapia que está siendo sometida el paciente, ¿no? Hoy, tipo de infecciones o enfermedades concomitantes, algo que esté también, o que también esté sometido el paciente, ¿no? Ya que como sabemos son imágenes funcionales, que cualquier cambio en el metabolismo, ya sea momentáneo, parcial o duradero, pues ocasiona que sea visto por estas técnicas, ¿no? Entonces acá tenemos un primer ejemplo. Este es un paciente, por ejemplo, este era un paciente con linfoma de no-Hodgkin, que le dieron quimioterapia y fue sometido a un PET basal. Y después de esa quimioterapia, pues llegó a una respuesta metabólica completa a los 4 meses de reevaluación.
no se ve ningún tipo o ningún foco hipermetabólico de los que estaban señalados. 2 meses después, le realizan el PET y ven enfermedad progresiva a nivel aparentemente del mediastino. En ningún otro sitio más, lo que vemos acá son grasa gorda, pues lo someten a, vuelve a llegar a la respuesta metabólica completa, desaparece esa lesión hipermetabólica, pero en el seguimiento vuelve a aparecer otra lesión que ya está aparentemente a nivel del hígado. Bueno, ya ante las enfermedades progresivas que estaba pasando el paciente, inclusive a nivel del retroperitoneo, inician nivolumab. Entonces, como inician nivolumab, se reevaluó a los 7 meses, ya bastante avanzado, y donde se comprobó de que desaparecieron estos tipos de lesiones, ¿no? Los cuales hacen llegar a la conclusión que estuvo o que está el paciente en una respuesta metabólica completa, ¿no? Entonces, esa es la secuencia. Ya este es otro paciente, este ya es el caso de un melanoma, igual lo restadían, evidencian esa lesión igual a nivel del hígado, inician pembrolizumab. ¿Qué es lo que encuentran? Hay una disminución del metabolismo de la lesión hepática, lo cual nos hace valorar que está en una respuesta parcial. Esta evaluación fue hecha a los 4 meses, pero aparecen estas captaciones a nivel del cuello. Bueno, esta que fácilmente identificable que sería la glándula tiroides, y a los costados unos ganglios, ¿no? Esta imagen voy a aprovecharla para adelantar un poquito que en este tipo de terapias biológicas, pues es muy importante tener en cuenta los tipos o las reacciones adversas a ese tipo de terapias, que es un poco frecuente, ¿no? Está en el orden de 3 hasta 15 a 28%, dependiendo cada serie, pero es necesario tenerla en cuenta porque ese tipo de reacciones también tiene implicancias pronósticas, ya que en varios artículos mencionan de que si comienzan a aparecer este tipo de reacciones, pues las respuestas o digamos cómo va a ir el manejo del paciente en adelante, pues va a ser bueno, ¿ya? Y aparte otra cosa que también nos indica es pues de que el sistema inmune está activo, ya que digamos entre comillas está tan activo de que comienza a atacar o a causar inflamación a algunos órganos, ¿no? Bueno, eso aparte porque ya al final vamos a ver un poquito de eso. ¿Qué pasó? Después del nivolumab, pues luego de eso le reevaluaron y llegó a estar en una respuesta metabólica completa. Miren cómo logra desaparecer la lesión del hígado e inclusive los efectos adversos relacionados a la inmunoterapia, ¿no? Entonces, este es el caso para mostrar la respuesta parcial. Acá este es otro, este también es ya un melanoma, en los cuales vemos en el PET estadiaje que tiene enfermedad a nivel del cerebro, pulmones, hígado y partes blandas, ¿no? Que en algunos casos pues no pudieron ser chequeadas en la parte tomográfica, pero en el PET sí es evidenciado claramente. Bueno, le realizan cirugía, le dan radioterapia al cerebro e inicia una combinación de ipilimumab y nivolumab. Que estaba a nivel del cerebro ya no se visualiza. Acá un paréntesis para aclarar de que el PET es adecuada para evaluar lesiones metastásicas en el cerebro. Obviamente el gol estándar ahí es la resonancia. Luego, dicho eso, entonces seguimos con evaluando el caso. A nivel de los pulmones, pues hay una gran disminución, tanto morfológica y casi desaparición metabólica de las lesiones del pulmón, desaparición de la lesión del hígado y disminución de las lesiones en las partes blandas de la pierna del lado izquierdo, ¿no? Entonces, todo eso configura a que el paciente alcance una respuesta
parcial, ¿no? Obviamente siempre teniendo en cuenta de que es más disminución mayor al 30% del subinicial, ¿no? Este es otro caso en el cual el PET nos ayuda, ya que, como sabemos, a través de los criterios RECIST, pues hay lesiones medibles y no medibles, y una de ellas es pues las lesiones óseas. Entonces, en este caso, vemos que este paciente básicamente solo tenía la lesión ósea a nivel del alerón, del ilíaco del lado derecho. Como vemos ahí, sumamente hipermetabólica, y vemos la lesión lítica. ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Le realiza, como es sometido a una terapia dual, ipilimumab, adalimumab, lo reevalúan a los 6 meses, logrando una respuesta parcial, aparentemente por PET, porque son lesiones no caracterizables o no medibles. Miren cómo persiste, no hay cambios morfológicos, pero a nivel desde el punto de vista metabólico, pues la lesión logra una disminución significativa del metabolismo, ¿no? Entonces, este es otro caso para evaluar básicamente lo que es enfermedad estable. Igual, paciente con más probable que con un melanoma, tenía una lesión en el pulmón, un nódulo hipermetabólico en la base del pulmón izquierdo. Le inician igualmente una terapia dual, se reevalúa a los 4 meses, y miren cómo no hay una variación significativa en cuanto al metabolismo. Aquí, bueno, acá lo vemos cualitativamente porque simplemente estamos viendo la intensidad, pero nosotros allá en PET tenemos para evaluar de la valoración semi-cuantitativa con el Submax, y vemos que no ha variado, entonces estaría en una enfermedad estable, pero también es necesario reportar o decir que hay una captación heterogénea, parchada, media difusa, entre difusa, a nivel del colon descendente y sigmoides, ¿no? El cual nos estaría hablando de que ha hecho una colitis relacionada a ese tipo de terapias, ¿no? Un efecto adverso a ese tipo de terapias, ¿no? Se conversa con el paciente y pues sí tenía un cuadro de diarrea de hace unos días, ¿no? Entonces, es muy a veces necesario correlacionar lo que uno ve en las imágenes con la clínica del paciente. Este es otro paciente, este ya es un sarcoma. Ven como en la imagen inicial tiene sarcoma en la pierna del lado derecho, una lesión nodular, y en el PET de rastrillaje ven que hay compromiso pulmonar, múltiples micronódulos, no son tan hipermetabólicos. Le dan quimioterapia. Aparentemente es una enfermedad progresiva porque obviamente no hay cambios a nivel del tumor primario, pero sí a nivel de los nódulos, cómo comienzan a incrementar. Inician el tipo de terapia biológica y ven cómo permanece o se encuentra en enfermedad estable, ¿no? No hay cambios significativos, digamos, en el número ni en la parte metabólica del primario, ¿no? Es catalogado como enfermedad estable. Este igual es otro paciente en el cual ven esta lesión a nivel del muslo del lado izquierdo, y luego de, acá no se puede, esperen un ratito, bueno, luego del tratamiento vemos que aparecen nuevas lesiones, ¿no? Miren, todas estas lesiones son a nivel de la piel. Eran nódulos entre la piel y tejido celular subcutáneo nuevos. Inclusive se ve acá algo a nivel de los campos pulmonares. Pues, ¿qué es lo que había pasado? Que eran una neumonitis relacionada a la terapia biológica. ¿Y por qué están estas siglas de IUPD? ¿Qué significa? Que es una enfermedad progresiva sin confirmar. Entonces, en el RECIST 1.1, pues solo habían 4 posibles resultados. Y ya cuando es con biológica,
¿Cómo llegamos a este resultado? A ver, después de iniciar la terapia biológica, se debe hacer una evaluación inicial aproximadamente a las 8 semanas. Luego de esa evaluación puede salir todos los resultados que ya conocemos. Si enfermedad, respuesta completa, respuesta parcial, enfermedad estable. Pero si vemos aparición de nuevas lesiones que sean sospechosas, ojo, no que sean reacciones adversas a ese tipo de terapias, pues no podemos catalogarlas de inmediato de enfermedad progresiva. Tiene que ir a cápita de enfermedad progresiva sin confirmar, porque simplemente puede ser que estemos viendo que el sistema inmunológico está como hiperactivado y todas esas reacciones inflamatorias, ya que se comienza a atacar más, por decir el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ahí? Una siguiente imagen entre las 4 y 8 semanas siguientes a esta. ¿Para qué? Para ver si esas lesiones han incrementado o disminuido o ver qué ha pasado. Y siempre comparar contra el PET, no contra el que decíamos o en el que volamos en el que salía la enfermedad progresiva sin confirmar, sino con el PET inicial. Ahorita en un gráfico y le vamos a explicar más detalladamente eso porque es muy importante tener en cuenta eso. Entonces vemos acá que en el PET de control, para descartar si era una enfermedad progresiva, pues sí, se confirmó que en enfermedad progresiva comenzaron a aparecer más, se incrementaron muchísimo más los nódulos. Obviamente los que estaban en el pulmón, pues era una neumonitis post ese tipo de tratamientos y y las lesiones que eran secundarios, pues comenzaron a crecer más. Vamos a pasar a ese tipo de cuadrito que es muy interesante acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos a este grupo de células que serán el tumor, es 3 centímetros. A punto. Ideal hacerlo a las 8 semanas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que puede tener un tamaño de 6 centímetros. Es decir, si no supiéramos qué es inmunoterapia, pues obviamente está en enfermedad progresiva porque tiene más del 30% del tamaño. Pero como es inmunoterapia, es catalogado o se debe ser catalogado como enfermedad progresiva sin confirmar. Entonces, después de eso, tenemos que obligatoriamente realizar un segundo punto para confirmar esta enfermedad progresiva aparentemente sin confirmar. Entonces, aquí, ese segundo punto es recomendable hacerlo entre 4 a 8 semanas, máximo 12 semanas, no más, y confirmarlo. Y vamos a tener este resultado. Por ejemplo, si comienza a crecer, llega a los 9 centímetros, pues es una enfermedad progresiva confirmada, sin vuelta que darle. Ojo, no lo comparamos contra esta imagen de acá, contra el punto 1, sino contra el basal. ¿No? Contra el basal obviamente ha crecido 2 veces su valor, ¿no? O sea, de 3 a 9 se ha ido, ¿no? La segunda posibilidad de que sea 6 centímetros. Pero miren, 6 centímetros es igual que pero obviamente no comparamos contra comparamos contra esto de acá, y fue catalogado de enfermedad progresiva sin confirmar, sigue siendo catalogado como enfermedad progresiva sin confirmar. Otro posible resultado es si aparece con 4 centímetros. Igualmente, ¿no? Igual llega a enfermedad progresiva sin confirmar porque de 4 centímetros lo comparamos contra la imagen inicial, 3 centímetros, no alcanza para respuesta parcial o enfermedad parcial, ¿no? O progresiva. Entonces, otro posible resultado era 3. Y aquí, a pesar, miren, de que ha bajado contra de acá, pero como les digo, es contra la imagen inicial, está 3 centímetros, no hay cambios, enfermedad estable. Entonces, la siguiente probabilidad es que tenga 2 centímetros y obviamente sea una respuesta parcial, ¿no? Porque de 3 centímetros bajó a 2, ¿no? Entonces, ha bajado 1 centímetro, que es como que el 30%, un poquito más de repente. Entonces, está catalogado eso como respuesta parcial. Entonces, por eso es muy importante, si tenemos ese tipo de impresión de que hay una supuesta enfermedad progresiva después de la primera evaluación de terapia inmunológica, para confirmar necesitaríamos hacer una segunda adquisición de imágenes
para estar totalmente seguros y descartar de que no sea una, entre comillas, pseudoprogresión, como a veces es catalogado ese tipo de crecimientos, ¿no? Y eso también nos habla de que pues el sistema inmune está activo, que está tan activo que ocasiona una gran reacción inflamatoria alrededor para tratar de atacar, de matar el tumor, ¿no? Que en el tiempo se logra ver eso. Acá tenemos unas curvitas. Por ejemplo, este es el tumor. Miren cómo el tumor son los moraditos, bastante número de tumores. Hay también linfocitos, macrófagos, algunos macrófagos. Miren acá en la imagen PET, el tumor inicial, si era un cáncer de pulmón, miren grande, con inclusive necrosis, algo de necrosis central. Le comienzan inmunoterapia. En el punto 1 se llena totalmente de linfocitos. Miren todas estas con células rosaditas, son linfocitos, y las células tumorales o cancerígenas serían estas moraditas, como ya quedan pocas, pero debido a que el PET con FDG va a captar todo lo que es inflamación, pues obviamente todo eso se enciende. Se enciende y aparece pues que ha crecido o que ha progresado, lo cual no es así. Por lo que necesitamos corroborarlo con una segunda imagen en un segundo tiempo, y vemos ya, miren cómo realmente lo que veíamos simplemente era una, entre comillas, pseudo progresión, pero al final vemos que esto era como que un efecto de que nos iba a dar, que nos iba a hacer bien el tratamiento, ¿no? De que todo iba a ir bien, ¿no? Como un... Entonces, eso es lo que tenemos ya acá en las curvitas. Como ven, la viabilidad humana, pues en el punto 1 todavía no hay, y luego recién comienza a caer hasta el punto 2 de las células tumorales. El metabolismo comienza a elevarse en el punto 1 debido a que las reacciones las células inflamatorias, todo el sistema inmunitario está atacando el tumor, y luego ya comienza a disminuir a medida que disminuye la reacción inflamatoria y con la viabilidad del tumor, y obviamente el cambio, el diámetro, el cambio morfológico demora, ya que como ya sabemos, pues los cambios metabólicos preceden en bastante tiempo a los cambios morfológicos, ¿no? Los funcionales. Entonces, es por eso de que esas técnicas eh, eh, nos ayudan a otros pacientes. En los cortes axiales vemos que se encuentra ahí, un poquito más por encima de esos dos ganglios pequeños en el lado izquierdo. Y como es una nueva lesión y es la primera evaluación después de una intervención con terapia inmunológica, pues no puede ser catalogado de enfermedad progresiva, por lo cual tiene que ser catalogado unas 8 semanas más, que de 4 a 8 semanas la siguiente revelación, y como vemos logra una respuesta metabólica parcial. Doctor Palomino. Doctor, ¿me escucha? Creo que está Parece, perdido. sí, aparentemente el doctor Palomino ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, doctor, le escuchamos bien. Se cortó Sí, Parece que estamos teniendo problemas con la señal. sí, voy a apagar la cámara porque el internet al parecer se... Ajá. Sí, a ver, espérame.
Ya, ahora voy a continuar. ¿A dónde me quedé? ¿Y me escuchan? ¿Sí pueden ver la imagen? No, no está compartiendo su pantalla, doctor. Ahora sí, en este momento ha empezado a compartir. Perfecto. Ah, ok, listo, ya. Entonces, nos habíamos quedado pues en este paciente eh, de que esta aparente exageración del sistema inmunitario que nos hace creer que es una que una progresión, es decir, algo llamado como pseudoprogresión, nos hace creer de que está yendo mal, pero en realidad eso va a predecir un largo periodo de respuesta metabólica completa, ¿no? Eso es lo que nos va a decir o nos va a dar a entender ese tipo de reacción. Ya este es otro paciente, este es un caso de una nefrectomía, de un cáncer renal de células claras. En la línea basal le realizan la nefrectomía y 2 meses después vemos cómo hay, bueno, el cáncer era este de acá, en el riñón izquierdo, sumamente hipermetabólico, le realizan la nefrectomía, sale todo el riñoncito del lado izquierdo y vemos que hay múltiples focos hipermetabólicos, aparentemente en el pulmón y ganglios. Obviamente es una enfermedad progresiva, inician pembrolizumab y vemos cómo llega a este cuadro. Este cuadro catalogado como hiperprogresión quiere decir que es un incremento en más de 2 veces la carga tumoral inicial que tiene el paciente y en poco tiempo de iniciado ese tipo de terapias, ¿no? Ese es un cuadro de hiperprogresión. Así es la definición. Exactamente no están claras de por qué se da esta aceleración de la carga tumoral que tiene, catastrófica, y hay algunos relacionados con, de repente, con mayores de 65 años. No, esto no depende específicamente de algún tipo histológico en particular, ni de algún tipo de terapia en específico, ¿no? Tanto con el nivolumab, ipilimumab o pembrolizumab se puede presentar, no es indiferente. Bueno, entonces, cuando vemos ese tipo de respuestas, pues es una hiperprogresión y ya obviamente, y ahí ya entra ya lo que es la quimioterapia y miren cómo logra erradicar la gran mayoría de ese tipo de carga tumoral, llevándole al paciente a una respuesta parcial, ¿no? Entonces, los patrones que se pueden presentar pues son de pseudoprogresión e hiperprogresión, ¿no? El de pseudoprogresión es mucho más frecuente que el de hiperprogresión. El de pseudoprogresión pues está más relacionado a que el sistema se está activando y que nos va a ir bien al final, ¿no? Claro, si es que es catalogado como una verdadera pseudoprogresión. Este es otro caso de otro pacientito. Miren que tiene una lesión ahí en la pelvis, en los huesos de la pelvis, el ilíaco del lado derecho, a nivel de la axila del lado derecho también, un ganglio. Le dan radioterapia, era en el fémur, la lesión. Logran erradicar el metabolismo, continúa el metabolismo a nivel de la crece un nuevo foco ahí, aparentemente en el mediastino, y en el siguiente control 2 meses después para ver si seguía la enfermedad, pues como se ve un ligero incremento, es catalogado de una aparente progresión de enfermedad, pero lenta, inician el nivolumab y miren cómo vuelve a aparecer ese cuadro de hiperprogresión, ¿no? A nivel de los pulmones, pues crece de manera exponencial, más no tanto a nivel axilar, no más a nivel pulmonar. Entonces, la definición de eso ya lo dijimos, pues 2 veces, más de 2 veces la carga tumoral inicial del paciente, ¿no? Antes de que inicie la terapia biológica. Y acá, ya para terminar, algunos efectos relacionados a este tipo de terapias, ¿no? Como vemos acá, básicamente en las líneas punteadas, todos los que son, las líneas puntadas es lo detectable por el PET, de acuerdo al tamaño del círculo, es lo más frecuente. Y lo más frecuente, obviamente, son a nivel de reacciones dérmicas, obviamente detectables con el PET algunas. Lo que sí es detectable y es relativamente frecuente es neumonitis, colitis, tiroiditis, hipofisitis, ¿no? Hemos visto varias hipofisitis,
obviamente neumonitis, colitis, artritis también. Entonces, vemos acá los ejemplos. Este paciente con cáncer tímico, acá vemos la captación en el mediastino, era un cáncer tímico, inician pembrolizumab y miren cómo tiene el hipermetabolismo a nivel de la base del pulmón del lado derecho y el patrón típico, ¿no? de neumonitis acá en el pulmón. Siempre es necesario ver también no solo el metabolismo, sino las características morfológicas, ¿no? Y el contexto en el que se da. Y luego tenemos algo que, si bien es relativamente frecuente, llega bastante a confundir, ¿no? Lo que es la reacción sarcomatoide que presentan a veces estos pacientes, ¿no? Que nos pueden hacer confundir que, uy, mira, otros son ganglios de tipo tumoral y los damos como positivos, ¿no? Entonces es muy necesario estar atentos o no dejar de lado ese tipo de reacción sarcomatoide que también se puede presentar, ¿no? Siempre chequear el contexto clínico en el que se da, ¿no? Ya este es un cuadro de un melanoma, PET basal, tiene una lesión metastásica en el cuello, le dan terapia biológica y como vemos que aparece en el tiempo, logra una respuesta completa, pero luego aparecen otros pequeños ganglios en la evolución de su seguimiento y sigue sin tratamiento después, pero logra desaparecer esos ganglios, ¿no? Simplemente era una reacción sarcoide. Y eso también podemos verlo ahí desde el punto de vista morfológico, porque serán ganglios con pequeños hilos grasos, medios fusiformes, todo, ¿no? Entonces, eso y el contexto del paciente pues nos hace pensar eso, ¿no? A ser cautelosos y no decir de frente enfermedad recurrente. Este es otro que es una hipofisitis, es claro, ¿no? Este tipo de captación sumamente hipermetabólico a nivel de la silla turca, ¿no? Que a veces nos pueden hacer confundir con un macroadenoma. Los macroadenomas también son hipermetabólicos, ¿no? Si no tenemos el antecedente de que tiene un macroadenoma y obviamente están usando este tipo de terapias, nivolumab, ipilimumab, y vemos esa captación, pues esa es una hipofisitis y obviamente puede ser a veces asintomática y tenemos que reportarlo para que le investiguen y lleguen a ver que del tratamiento, pues, ¿no? Vemos acá, siempre viendo esto, que era un PET con melanoma, perdón, de un sarcoma de glándula suprarrenal izquierda, la sacan eso, le dan nivolumab y miren cómo aparecen más lesiones. La primera evaluación siempre no olvidar, enfermedad progresiva porque aparecen nuevas lesiones. Le cambian de terapia biológica, aparece ahora sí la hipofisitis, sigue incrementándose, pero todavía no es catalogado como eso, hasta que ya en la siguiente evaluación, pues ya la progresión es tanta que obviamente es catalogado de enfermedad progresiva, ¿no? Pero recuerden tener en cuenta la hipofisitis, ¿no? No es que haya hecho metástasis a ese lado, sino es una reacción adversa a este tipo de medicamentos. Ya, pues ya vimos la neumonitis, ¿no? Patrón típico. Y acá ya este caso es para ver un tipo de reacción a nivel de las articulaciones, artritis, todas las articulaciones, miren cómo aparece si fuera artritis reumatoide. También hay colitis. A veces podemos ver estas captaciones parecidas cuando uno usa, en pacientes diabéticos que usan metformina, ¿no? También podemos ver eso. Entonces, siempre es necesario estar ahí haciendo las preguntas necesarias para ir descartando una que otra posibilidad. Miren cómo lo solucionan ese problema con corticoides y solucionado el problema de la reacción inflamatoria. Y ya esto para terminar, pues también pues son frecuentes, no tanto, pero sí hay reportados cuadros de pancreatitis. No hay algún cambio morfológico claro a nivel de la glándula pancreática. Todo es un páncreas un poco más crecido de lo normal. Está el antecedente de la terapia biológica. Hay un hipermetabolismo no tan focal, es medio difuso y solo en esa región. A veces hay a veces podemos encontrar algunas lesiones, pero en ese contexto, pues tenemos que pensar que puede ser un cuadro
de inflamación relacionado a eso, y más aún si después de usar corticoterapia, pues el páncreas vuelve a su tamaño y desaparece el metabolismo, ¿no? Entonces, como le digo, todo esto, como son imágenes funcionales, siempre debemos interpretarlas en el contexto del paciente, del tratamiento, del episodio actual que está llevando el paciente, porque es muy importante eso para llegar a una buena disquisición diagnóstica y contribuir en el manejo del paciente con el oncólogo, ¿no? Eso es lo que les quería decir, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Palomino. Bastante clara y didáctica su presentación sobre respecto de la utilidad del estudio PET en la evaluación de pacientes con terapia inmunológica. Y en aras del tiempo voy a darle pase al doctor César Caldas Valdés. El doctor César Caldas es especialista en medicina nuclear y PET-CT por la Facultad de Medicina de San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él ha tenido capacitaciones internacionales en España, Países Bajos y Brasil. También es máster de gerencia de servicios de salud por la Universidad ESAM. Ha elaborado como médico staff del Departamento de Apoyo al Diagnóstico por Imágenes del Hospital Nacional Guillermo Almenara y en la actualidad es el coordinador del área de la unidad de PET-CT de esta institución. El doctor nos va a disertar acerca de las indicaciones del PET-CT en la oncología urológica, enfoques actuales y futuros. Doctor Caldas, le doy el pase. Buenas noches. Muy buenas noches, doctora Patricia, estimados miembros de esta distinguida sociedad de cancerología. Es un honor para mí poder acompañarlos esta noche para disertar un tema importante que es el uso del rol del PET-CT en oncología urológica. Bueno, yo me encuentro en Sao Paulo, en Brasil, pero ahora con la comunicación vía virtual, realmente los caminos se han simplificado para compartir ese tipo de experiencias, ¿no? Vamos a compartir los slides, por favor. ¿Se logra apreciar, doctora? Sí, doctor, se ve muy bien. Ya. Permítame, no sé si... Ahí ya, perfecto. Bueno, vamos a ver las principales indicaciones. Bueno, en realidad la parte urológica son varias las enfermedades que pueden afectar tanto los riñones como las vías urinarias, así como glándulas que están relacionadas a la parte reproductora, tales como las gónadas, en el caso del varón. Vamos a ir viendo las principales indicaciones del PET-CT y no sin antes tener una introducción previa, ¿no?, de esta herramienta diagnóstica que ha revolucionado tanto y que hoy en día ya la tenemos felizmente en nuestro país, ¿no? Son realmente, gracias a los esfuerzos tanto del sector público como del sector privado, que ya se puede tener esta herramienta diagnóstica introducida al mercado en el 2001 y en nuestro país desde el año 2010, ¿no? Bueno, para hacer referencia, al igual que cualquier técnica de imagen, siempre es importante situarnos en la posibilidad de cuánta certeza hay en cuanto a nuestros hallazgos. Siempre hablamos de un rango de probabilidades en cuanto a los hallazgos, y que obviamente en base a la discusión multidisciplinaria y a la confirmación histológica, realmente se verá cuál ha sido la precisión de la prueba, ¿no? Esto es un score de tomarlo en cuenta, recomendada por la Escuela de Memorial de Nueva York. Y bueno, es importante tomar en cuenta que más del 95% de los PET-CT son realizados con FDG, a pesar de ser un radiofármaco que muchas veces no tiene una especificidad en escenarios como el cáncer urológico muy buena. No por ello deja de ser menos importante, y vamos a ver exactamente en qué escenarios podríamos tener la facilidad de uso. Hoy en día ha surgido una revolución con radiofármacos que nos permiten diagnosticar y a la vez jugar un rol importante en la planificación de lo que es el tratamiento, tanto diagnóstico y terapéutica, para ver si esos blancos que realmente están siendo determinados al evaluar un estudio de PET-CT van a responder o no al tratamiento sistémico, ¿no? Ese es el término que conocemos con terapéutica, y que radiofármacos de PET-CT análogos al PSMA han demostrado de mucha utilidad, por ejemplo, en cáncer de próstata, ¿no? Es importante tomar en cuenta también siempre esta tablita cruzada en lo que es
Las lesiones pueden ser malignas o benignas y las lesiones pueden expresar avidez o no a la FDG. Es cierto que siempre es importante, como indicaban los maestros, de seguir cuáles son las enfermedades que estamos abordando, cuál es la vía de diseminación. Es muy importante, pero no es inusual que nos encontremos, por ejemplo, con estos escenarios, ¿no? Este es un paciente joven que debuta con una tos persistente, 50 años, tos persistente, no sea tratamiento sintomático, perdón. Se le realiza una evaluación tomográfica, se encuentra una lesión mediastinal, el paciente es explorado con un PET-CT, se grafica una lesión que envuelve el espacio visceral del mediastino, pero llama la atención una captación a nivel inguinal derecho. Habitualmente el patrón de las lesiones primarias de la región mediastinal o pulmonar no son frecuentemente seguidas de una diseminación en esta zona, pero por la distancia y por la cercanía que había a hacer la exploración histológica, se realizó una biopsia dirigida a este ganglio, se hizo una biopsia incisional y demostró que correspondía a una neoplasia pulmonar de células pequeñas metastásicas. Esto lo traigo a mención porque es muy importante siempre tomar en cuenta las evaluaciones, que si bien existe un patrón de frecuencia, no por ello es que podamos incidentalmente encontrar algunas lesiones como en este caso de este paciente, ¿no? El trabajo que estoy presentando tiene mucha información reciente, un meeting que se discutió en New Orleans en el 2022 y aborda 4 tipos de tumores, tanto el cáncer renal, el cáncer de vejiga, el cáncer testicular y el cáncer de próstata, para definir escenarios de enfermedad local, enfermedad distante o compromiso, por ejemplo, óseo. Vamos a ver en estos escenarios cómo frente a técnicas convencionales como tomografía o resonancia o gamografía ósea, se ha dado un salto a lo que es el estudio de la imagen molecular tan reciente en los últimos 5 años, como fue en el caso de cáncer de próstata. Entonces empezamos con el cáncer de células renales. Realmente es un grupo heterogéneo de enfermedades neoformativas. El tipo más frecuente vienen a ser los carcinomas de células claras y se caracterizan por tener o caracterizarse por lesiones expansivas de rápido crecimiento muy vascularizadas, por los que pueden sangrar y asociarse muchas veces a invasión vascular adyacente, ¿no? Sea a través de migración de lesiones en la vena cava inferior o disparar trombos, ¿no? Y metastizar zonas a distancia, ¿no? Hay algunos patrones que nos van a siempre poner en alerta, tanto en cáncer de células renales, en el cáncer renal y en el cáncer de vejiga. Vamos a hablar de estirpes de alto riesgo para poder seleccionarlos y para considerarlos tributarios al PET-CT con FDG. En este caso, aquellas estirpes histológicas donde haya cambios sarcomatoides van a asociarse a un mal pronóstico y van a asociarse a ser consideradas como neoplasias de alto riesgo en PET-CT. Bueno, esto es parte de la epidemiología. Es importante recordar que generalmente ataca más a varones mayores de 60 años y hasta en un 5% se puede ver formas familiares relacionadas. Eso es el cuadro de algunas de las patologías, de las neoplasias renales. Aquí vemos las histologías. Hay que tomar en cuenta siempre en porcentaje, cuáles pueden ver afectadas. Y bueno, vemos que estas lesiones pueden rápidamente invadir, deformar el contorno de la silueta renal, invadir planos grasos adyacentes e incluso por contigüidad, por ejemplo, establecer infiltraciones a vísceras cercanas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el hígado, pueden ser las estructuras vasculares adyacentes, puede ser incluso la parte de la vía urinaria. Entonces es muy importante siempre tomar en cuenta que estas lesiones pueden ser de alto riesgo y pueden realmente ser de alta mortalidad para el paciente, ¿no? Es un patrón histológico. Entonces, cuando revisamos las guías NCCN actualizadas, aún todavía el PEC no aparece como una herramienta a ser empleada en el caso de, por ejemplo, sospechas de lesiones renales. Esto se debe básicamente a que hay en la mayoría de neoplasias de células renales, hay una baja avidez por la FDG. Además, se secunda porque la excreción de la FDG en la vía urinaria hace muchas veces complicada la evaluación de este tipo de tumores. Entonces, de rutina, el primer
paso no es la indicación, pero sí hay que tomar en cuenta en aquellas lesiones con alto riesgo, como le hemos mencionado anteriormente, en las que las imágenes convencionales aparentemente no son contributivas o tienen hallazgos no claros o poco claros si hay o no enfermedad. Y si existe, por ejemplo, el riesgo de tener una enfermedad o un trombo tumoral, en estos casos vamos a tomar en cuenta la PET-CT, y en el caso de enfrentarnos a una enfermedad avanzada es importante establecer cuál es la carga tumoral de la enfermedad, porque muchos de estos pacientes, obviamente después de una evaluación, si son o no tributarios a algún tipo de terapia paliativa, van a ser candidatos, por ejemplo, a recibir terapias moleculares dirigidas, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo los casos. Por ejemplo, este es un cáncer renal papilar. Esta es una de las estirpes histológicas que hay que tomar en cuenta, que son de alto riesgo, en las que se buscaba ver si había algún tipo de enfermedad a distancia. Como se puede ver, hay una lesión neoformativa en el polio renal superior que corresponde a la lesión primaria, pero no se evidencian lesiones neoformativas, ¿no? En algún tipo de órgano a distancia. Este es otro caso, por ejemplo, un paciente que venía con una enfermedad, una historia de una enfermedad, un estatus post-nefrectomía izquierda, que la histología había sido un cáncer renal papilar de tipo 2, de alto riesgo, y que se encontraba una lesión secundaria o de aspecto secundario a nivel del retroperitoneo. Cuando se le hizo el PET-CT, se encontró efectivamente que había un gran conglomerado retroperitoneal paraórtico que se proyectaba a la bifurcación de los vasos o al nacimiento de los vasos ilíacos. Este paciente recibió terapia dirigida con inhibidores de tirosinquinasa y se pudo evaluar cómo hay una respuesta metabólica, morfometabólica completa. Entonces, las recomendaciones para el cáncer renal serían considerar a aquellos pacientes de alto riesgo, especialmente en el caso de evaluar enfermedad metastásica a distancia y sobre todo si vamos a establecer tratamientos como, por ejemplo, tratamientos sistémicos que pueda recibir el paciente, ¿no? Para ver, evaluar en el escenario de evaluación de respuesta al tratamiento. El segundo cáncer que vamos a evaluar es el cáncer de vejiga. Es un cáncer que se debe tomar en cuenta porque es el cáncer más frecuente del tracto urinario. Generalmente el debut es de una hematuria indolora. El diagnóstico estándar es a través de una cistoscopía seguida de una biopsia. Y al debut es importante tomar en cuenta, ¿no? 30% de estos tipos de neoplasias debuta con infiltración del músculo, ¿no? Del músculo vesical. Esta invasión determina que se hable de un cáncer de vejiga de alto riesgo. ¿Por qué? Porque hay una alta tasa de diseminación temprana sistémica, ¿no? Habitualmente en este tipo de escenarios es importante distinguir si hay enfermedad metastásica o no, puesto que los tratamientos van a variar, ¿no? Tanto un tratamiento quirúrgico versus un tratamiento sistémico. En el caso de las guías, en NCCN, por ejemplo, he tomado solamente de ejemplo, se dividen los cánceres de vejiga con presencia o ausencia de invasión al músculo vesical, ¿no? Se pueden ver los estudios que están protocolizados de acuerdo al estadiaje de la enfermedad y se considera el PET-CT sobre todo en estos escenarios, ¿no? Cuando hay un T2 o en pacientes con enfermedad T3, mayor de T3 en la parte clínica, y en estos casos, como vamos a ver en los ejemplos, se detecta muchas veces entre un 20 a 40% más enfermedad secundaria que técnicas convencionales como tomografía o resonancia magnética, ¿no? Algunos reportes han demostrado un cambio en el manejo de hasta un 68% de los pacientes, yendo sobre todo al upstaging de la enfermedad. Algunas series de grupos más pequeños reportaron que el PET-CT podía tener un cambio en el manejo clínico de hasta un 17%, sobre todo en los escenarios para determinar enfermedad tumoral post-radioterapia versus alteraciones inflamatorias posactínicas, ¿no? Y determinar enfermedad a distancia. Este es el caso del meeting, por ejemplo, es igual, el consenso es muy bueno cuando ya se habla de un cáncer de vejiga de alto riesgo, es decir, que ha invadido
la capa muscular de la vejiga. En el caso de este escenario, es importante también recordar que los pacientes lamentablemente no van a mostrar una respuesta. Generalmente hay una alta tasa de pobre respuesta al tratamiento y en caso lo haya, obviamente, ver la posibilidad de la cirugía para mejorar la expectativa de vida o el overall survival del paciente. En el caso específicamente de la enfermedad ganglionar, esta es una de las mejores ventajas que tiene el PET-CT en cáncer de vejiga, puesto que nos podemos enfrentar a un escenario de difícil evaluación frente a, por ejemplo, ganglios de tamaño normal o con presencia de necrosis, que difícilmente pueden ser evaluados en tomografía computarizada y que incluso en algunas series se ha determinado que el PET-CT distinguió adecuadamente la presencia de respondedores versus no respondedores, un 95 versus un 79%, y aquellos pacientes que tenían una respuesta completa versus aquellos con enfermedad regional en un valor de 68 versus un 63%, ¿no? Esto es confirmado también por este reporte de esta serie, donde se comparó el uso de la tomografía computarizada versus el PET-CT con FDG, y donde se obtuvo una tasa de rendimiento muy buena por la sensibilidad del método, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, unos casitos. Este es un cáncer de vejiga con invasión al músculo, ¿no? No se veía adecuadamente en la adquisición estándar a los 60 minutos porque hay actividad fisiológica a nivel de la vejiga, pero lo que sí se visualizó es que había una lesión justamente en el trayecto a nivel de la unión del tercio medio y tercio inferior del uréter derecho, y también se podía ver un ganglio, una adenopatía en el grupo obturador derecho con tamaño normal, ¿no? Esto permitió definir el manejo del paciente una vez identificados estos targets, ¿no? Este es otro caso, por ejemplo, de un cáncer de vejiga, nuevamente con invasión al músculo, en la que se observa una infiltración ósea a nivel del acetábulo derecho sin cambios estructurales óseos. Se puede también observar una adenopatía en la cadena ilíaca externa del mismo lado. Ambas son lesiones secundarias que en el caso de la parte ósea no tenía traducción morfológica, ¿no? Este es un caso que se reportó en un libro que, bueno, publicamos hace algún tiempo, paciente de 65 años con cáncer uroterial de vejiga, estadio clínico 3. El paciente había recibido cirugía, ¿no? Se había hecho una cirugía amplia, adyuvada por quimioterapia, y, bueno, permanece en controles hasta que se reporta nódulos sólidos en la base del pulmón que eran sospechosos de enfermedad recurrente. El paciente se hizo una gamografía ósea, bueno, no se demostró secundarismo metastásico, pero lo que sí se encontró cuando hicimos el PET-CT es que había una gran carga tumoral a nivel del pulmón, el mediastino, a nivel de la parte hepática, a nivel ganglionar, por lo que el paciente pudo ser obviamente catalogado como un paciente con una enfermedad recurrente, con alta carga de enfermedad para el tratamiento sistémico, ¿no? El tercer escenario es el cáncer testicular, aunque es un cáncer de poca incidencia. Se calcula que 1 a 1.5% del total de cánceres en varones. El impacto es que generalmente los pacientes afectados son pacientes en edad joven. Estamos hablando de los pacientes entre 15 a 35 años van a ser los más afectados, ¿no? Con obviamente el impacto tremendo que tiene para el pronóstico de las personas, y obviamente con la calidad de vida y los años de vida perdidos que puede significar tener comprometido este grupo etario, ¿no?, de nuestra población. Generalmente debutan como una tumoración escrotal unilateral indolora. El 95% de los tumores van a ser del estirpe de las células germinales, diferenciándose en dos tipos, ¿no?, o subtipos: seminomas versus no seminomas. Generalmente hasta en un 90% se originan a nivel del testículo, pero pueden surgir fuera de la gónada, por ejemplo en el retroperitoneo, hasta en un 10%, ¿no? Dos lugares que hay que tomar en cuenta siempre al momento de evaluar cánceres testiculares son el retroperitoneo, pues este cáncer hace diseminación linfática llegando a esta región, y el pulmón.
puesto que estas lesiones por vía hematógena pueden sembrar el pulmón. Entonces, esto es para distinguir algunas características clínicas, algunas, por ejemplo, características de la sensibilidad a la radiación o no, en el caso de los seminomas y los no seminomas, los marcadores tumorales asociados y el pronóstico de sobrevida a los 10 años, ¿no? Generalmente los de mejor pronóstico son los seminomas, ¿no? Pero obviamente hay una categorización. Entonces, por ejemplo, para definir la categorización de riesgo, basada, como vemos, ¿no? En definir cuál es la carga de la enfermedad, si es que se ha expandido, por ejemplo, al pulmón o otros órganos, ¿no? Pueden ser hueso, hígado o cerebro. En el caso del PET-CT en cáncer testicular, los reportes que se tienen es que es de mucha utilidad en los tumores germinales, especialmente en los seminomas, aunque todavía no está incluido en la mayoría de las guías clínicas, tales como NCCN o como ESMO. ¿En qué escenario sí sería de mucha utilidad? Es sobre todo para diferenciar si hay enfermedad residual posterior al tratamiento de una quimioterapia. En este caso se habla de un tamaño de lesión mayor a 3 centímetros y sobre todo aquellas neoplasias o las germinales de tipo seminoma, ¿no? Es el escenario donde podemos recomendar el uso de esta herramienta diagnóstica, ¿no? Bueno, acá vemos las guías NCCN, como le habíamos comentado. No consideran todavía. Pero esto siempre hay que tomarlo con pinzas porque recordemos NCCN en realidad es un consenso, ¿no? Hay que tomar un consenso en general, pero no es que sea solamente una línea. Muchas de las cosas que no se consideraban en NCCN hace algunos años, hoy en día han cambiado, ¿no? Por lo tanto, siempre sirve como guía, sí, pero no significa que descarte del todo a posteriori que se puedan incorporar nuevas herramientas diagnósticas como el PET-CT con FDG o el PET-CT, por ejemplo, con PSMA o análogos de PSMA, ¿no? Entonces hay que siempre tomarlo en cuenta. En el caso de los seminomas, por ejemplo, como hemos hablado, es de suma utilidad para diferenciar masas residuales mayores de 3 centímetros, ¿no? Sobre todo en hiperseminoma-matosa. En el caso del seguimiento, lo mismo, por segunda línea de quimioterapia. Vamos a hacer un casito. Esto es un paciente con un seminoma. El paciente recibió un tratamiento estándar y se encontró que todavía había actividad a nivel de una lesión de un conglomerado retroperitoneal de bordes mal definidos, ¿no? A la altura del hilo renal. Cuando el paciente vino al restadiaje, se reportó, por lo que el paciente fue a una segunda línea de quimioterapia y se visualizó una respuesta completa, ¿no? Luego de 3 meses, lamentablemente el paciente tuvo una recaída de enfermedad, ya no solo en retroperitoneo, que no se visualiza o no se muestra por el caso, también se encontró que había enfermedad en el peritoneo, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta el escenario descrito en cánceres testiculares. Le dan un corte de hasta 6 semanas por quimioterapia, como el tiempo que puede ser de mayor impacto. Hay que recordar también el valor predictivo negativo de la prueba en estos escenarios es bastante alto, por lo que su recomendación en estos escenarios es de mucha importancia, ¿no? En lesiones menores a 3 centímetros es más limitado el rol que puede tener el PEC. Y en el caso de STIPers de no seminoma, se discute mucho realmente si el PEC-CT puede ser recomendado porque no se ha demostrado un impacto fehaciente en este tipo de neoplasias, ¿no? Como lo hemos visto, ¿no? En el caso del cáncer de próstata, bueno, todavía en mi hospital al menos no tenemos el marcador, el análogo del PSMA. Solamente es importante mencionar que el cáncer de próstata se divide en 2 etapas, ¿no? Aquellos en las que son sensibles al bloqueo hormonal y aquellos cánceres, ¿no? Se calcula que hasta 1/3 se hace resistente al bloqueo hormonal o lo que se le llama resistente a la castración. En este tipo de cánceres permite diferenciar así a los tipos de cáncer de próstata en cánceres de próstata localizados o en caso de cánceres de próstata avanzados. En este caso ha surgido hace algunos años un marcador es
expresado en la membrana de las células prostáticas, que se conoce como antígeno específico de membrana prostática, que nos ha permitido evaluar adecuadamente si hay compromiso o no de la enfermedad, por ejemplo, a nivel ganglionar o a nivel de otras estructuras como el hueso. Esto ha cambiado, ha sido una revolución bastante importante. Hoy en día, gracias a los trabajos que vinieron, muchas series reportadas en Europa, específicamente en Países Bajos, donde se demostró que un gran grupo de pacientes que eran evaluados con técnicas convencionales como gamografía ósea o tomografía, realmente el rendimiento diagnóstico era bastante limitado. Se corría el riesgo de pasar enfermedad por alto, por lo que hoy en día, prácticamente de acuerdo a las recomendaciones de la Sociedad Europea de Urología, el PCM ha entrado con fuerza para evaluar escenarios, especialmente cánceres de próstata de alto riesgo o en el caso de sospecha recaída bioquímica para el cáncer de próstata. Esto obviamente se trabaja con un equipo multidisciplinario y se plantea incluso, como se marcó en algún momento, el uso de la terapéutica con el lutecio 177 para pacientes que han sido seleccionados previamente a este tipo de tratamiento, ¿no? Los marcadores de PSMA no solo tienen al galio 68 como un radioisótopo, sino también tenemos, por ejemplo, sobre todo por la limitación que se tiene con la disponibilidad de galio que viene en generadores, de usar flúor 18, ¿no? Hoy en día se obtienen análogos que marcan el PSMA y cuyo rendimiento diagnóstico es muy bueno para evaluar cáncer de próstata, ¿no? A pesar de que existen muchos radioligandos, radiofármacos que permiten estudiar, realmente todos tienen la misma equivalencia, ¿no? Por lo que son tanto los protocolos de adquisición como los escáneres. Hoy en día, por ejemplo, hemos visto cómo hemos pasado de los escáneres análogos a los escáneres digitales que nos permiten obtener en menores tiempos y en menor tasa de exposición al paciente imágenes de alta calidad con mejor resolución espacial, ¿no? A propósito del tema, de la evolución de los escáneres en PET-CT es muy similar a la tecnología en los televisores o muy similar a la tecnología de los smartphones. Hoy en día contamos, por ejemplo, con equipos con pantallas OLED. Hemos pasado de los tubos rayos catódicos al plasma, al LCD, a la tecnología LED, y hoy día encontramos solo LED, y probablemente en los años venideros encontramos una tecnología mucho más rica en detalle en cuanto a imagen. Lo mismo ocurre en los cristales del PET-CT, ¿no? Hemos pasado de escáneres que nos tenían una limitación, sobre todo en lo que era resolución espacial, a escáneres con mejor resolución espacial y también resolución temporal para la calidad de imagen que se pueda reportar al momento de evaluar este tipo de pruebas, ¿no? Eso solamente como comentario al momento de los scans. Las guías NCCN, según el reporte este meeting en New Orleans, indican que se establece, por ejemplo, su recomendación, estadio inicial en pacientes de alto riesgo, muy alto riesgo o en aquellos en score intermedio no favorable. En el caso de recurrencia bioquímica, aún sin establecer, por ejemplo, un corte del nivel del PSA, en aquellos con progresión de enfermedad que son candidatos a terapia sistémica y aquellas que progresan en escenarios de resistencia a la castración. Esa es una guía recientemente publicada en el año 2023 por el grupo de la Escuela Española, en la que se protocoliza, por ejemplo, el uso de este análogo de PSMA para los pacientes con cáncer de próstata. En este caso toman en cuenta que el paciente no requiere ayuno, la administración del radiofármaco muy parecida en cuanto a la cuantificación de la FDG. El tiempo de espera es igual, entre 60 y 90 minutos, y lo que sí se hace es un score de comparación de cuánto esta lesión capta en comparación, por ejemplo, al hígado o a la glándula parótida, y para el consenso se utiliza, al igual que lo que se había hablado del PIRAX, por ejemplo, para evaluaciones de cáncer próstata, utilizando técnicas como resonancia magnética. En este caso también se hace una evaluación y categorización de los pacientes de acuerdo al escenario PIRAX, yendo del 1 en escenarios de lesiones benignas a un PIRAX 5 en el caso de escenarios de lesiones malignas, ¿no?
Entonces, la diagnóstica que hemos hablado, por ejemplo, cuando hablamos de PSMA, es de suma importancia. Hay muchos ensayos que están corriendo. Uno de ellos, por ejemplo, es el Vision, para ver cuál es el impacto que pueda tener esta herramienta en cuanto al rol del PET-CT en cáncer de próstata. Bueno, es lo que puedo realizar. Realmente no tenemos experiencia todavía en el hospital, pero esperamos que pronto nuestro país pueda tener este tipo de radiofármaco para ya poder contar nuestra experiencia, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias al comité. Muchas Gracias, gracias, doctor. doctor Caldas. Bueno, efectivamente, los estudios de PET-CT con 18-FDG es una herramienta con la que ya contamos en nuestro país ya hace algunos años, tanto en la práctica pública como privada, que nos ha servido para mejorar el manejo y seguimiento de nuestros pacientes. Las charlas todas muy interesantes, doctores. Les agradezco mucho. El tema de los estudios con PET-PSMA, pues las principales sociedades involucradas en el manejo del cáncer de próstata, pues estamos empujando para que prontamente se pueda aprobar el uso de este radiofármaco en nuestro país y nuestros pacientes se puedan beneficiar de su uso, que sabemos que va a generar un gran cambio en el manejo de nuestros pacientes. Las preguntas se han estado respondiendo ya a través del chat y creo que esto da pie pues a seguir conversando mucho más. Es solamente unas cuantas pinceladas de todo lo que podemos aportar con los estudios de PET-CT en la patología oncológica. Yo no sé si doctor Pilkington quisiera hacer una pincelada final sobre el empleo del PET-CT en el cáncer de mama. ¿Cuál sería su conclusión final para todos los que nos están escuchando? Me agarraste. Nada, yo creo que la verdad que es que tenemos que continuar como médicos nucleares impulsando la técnica, utilizando este tipo de plataformas para seguir conversando con los clínicos, que al final que son los que solicitan este tipo de pruebas, y crear esta relación con ellos para entendernos, que ellos, a pesar de que también obviamente manejan muchísimo no solamente el tratamiento, sino las técnicas de imagen que tienen que utilizar en cada momento, a veces al PTC se le tiene como una herramienta más secundaria por lo novedosa y quizás a veces porque todavía no lo entienden tanto como ya entienden las otras técnicas de imagen morfológicas, ¿no? Entonces, nada, yo creo que nos toca a nosotros seguir empujando. Tenemos mucho trabajo para adelante en todas las patologías que se han estado mencionando el día de hoy. Y nada, de nuevo muchas gracias por la invitación y abierto a cualquier otro tipo de presentación que haya de este tipo. Encantado. Muchas gracias. Gracias. Doctor Palomino. Bueno, de nuevo reiterarles el agradecimiento por la invitación y pues respecto al tema del PET como evaluación de respuestas, no solo en terapias biológicas, sino siempre tener presente de que como todo lo que hacemos en medicina nuclear son procedimientos de características funcionales, siempre evaluarlas en el contexto, teniendo en cuenta pues todas las posibles causas que puedan alterar o dar alguna imagen que nos hagan sospechar de que hay enfermedad, ¿no? Siempre, si aún así aparece algo nuevo, igual, ir a preguntar al paciente para estar totalmente seguros de que lo que estamos viendo pues es algo sospechoso o no, ¿no? Para tratar de ser lo más específicos y concisos en los reportes para que así el oncólogo pueda manejar mejor al paciente y tenga una buena sobrevida libre de progresión o sobrevida global, ¿no? Lo que todos queremos para los pacientes. Muchas gracias y aquí estamos prestos para cualquier ocasión. Listo, muchas gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Doctor Caldas, ¿alguna precisión final? Doctora, bueno, siempre en colaboración, ¿no? Es importante siempre promover estas reuniones multidisciplinarias, puesto que nuestra disciplina es integrada realmente con el manejo tanto de la parte oncológica, quirúrgica, por lo creo que es muy rico compartir ese tipo de experiencias en bien y en aras de mejorar mucho nuestras bondades que podamos dar con esta herramienta. El PET-CT hoy en día constituye una de las herramientas que ha cambiado muchas cosas, muchos paradigmas, y que recordemos en el cáncer, ¿no? Según estudios recientes publicados
en llama en 2018, a pesar de que aparentemente este tipo de tecnología puede ser bastante costosa, no alcanzan más allá del 10% de lo que un paciente con cáncer usa en recursos económicos para su tratamiento. Y como siempre decimos, realmente no se puede medir en términos monetarios la vida de un paciente, ¿no? Entonces yo creo que todos los colegas estamos siempre dispuestos y llenos a seguir mejorando y aprendiendo mucho de la enfermedad tan penosa y tan interesante como el cáncer, ¿no? Muchas gracias, doctora. Gracias, colegas. Gracias. Por la invitación. Y me quedo con las palabras del doctor Caldas. El manejo del cáncer es un manejo multidisciplinario. Y como especialistas en el tema de PET-CT, pues estamos llanos a seguir colaborando, intercambiando experiencias con ustedes para poder cada vez afinar mejor el manejo de estos pacientes. Simplemente agradecerles la oportunidad, doctor Casavilca, y le cedo para poder terminar la reunión. Muchas gracias, doctora Saavedra. Es realmente muy ilustrativo, ¿no? Esta reunión ha permitido, creo, aclarar probablemente a nuestro auditorio, ¿no?, algunos puntos que quedaban un poco difusos, ¿no?, en el valor de la aplicación del PET-CT en diversas neoplasias, ¿no? Excelentes ponencias, agradecerle a los ponentes y agradecerle a los asistentes. La tecnología sigue avanzando, ¿no?, y nos da soporte. Y estas técnicas combinadas, funcionales, con imágenes, realmente se siguen investigando en el mundo y tienen un valor tremendo en lo que es cuando encuentras un marcador, ¿no?, de afinidad, ¿no?, porque tu sensibilidad diagnóstica se potencia tremendamente, ¿no? Y eso es tras lo que probablemente estamos yendo, ¿no?, en muchos tumores y en patología no tumoral también. Estuve viendo algunos avances de PET-CT para lo que es demencias que son fascinantes, ¿no? Entonces, creo que es una técnica que ha venido para quedarse, ¿no? Y es una técnica muy especializada que nos está dando mucho soporte. El manejo lo vamos a ver probablemente con la evolución, ¿no? Yo soy patólogo, nosotros hemos visto la evolución del ganglio centinela. Ahora en un tumor de mama, ¿cuál es el valor de encontrar un ganglio? Ya no le vamos a hacer centinela, le vamos a hacer centinela, puedes confundirlo con un proceso inflamatorio, todo eso va a ir sedimentando y va a ir avanzando de acuerdo a los protocolos y a la verificación clínica, que es lo que al final manda, ¿no? Nosotros somos soporte diagnóstico y al final la clínica manda. Pero estamos ahí, estamos avanzando. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos nuestros asistentes. A nombre de la Sociedad Peruana de Cancerología, como secretario de Acción Científica, y a nombre de nuestra presidenta, la doctora Tatiana Vidaurre, ¿no?, les agradecemos el poder habernos apoyado en esta actividad académica, y a todos los asistentes a todo el auditorio por su asistencia. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.